Si algo me ha llamado la atención desde los primeros años como fanático de la saga GTA, eso sería sin lugar a dudas el poder jugar todos y cada uno de los GTA que se han hecho a lo largo de los años, y GTA 4 fue sin lugar a dudas uno de los videojuegos que más ansiaba jugar desde ya hace mucho tiempo, y no es para menos, pues la comunidad no solo lo mencionaba como el mejor GTA de todos, sino también como uno de los mejores videojuegos de toda la historia, a pesar de ser un retroceso en la variedad de contenido a comparación de San Andreas. La comunidad le reconoció el peso narrativo que llegaba a presentar en su historia y personajes en una visión más cruda y realista bajo las bases de un mundo criminal que representa a la saga. Es obvio que esto fue lo que me motivó a querer jugar este juego, quería ver esa campaña tan profunda y realista que muchos aplaudían, quería adentrarme en conocer a esos personajes que figuraban como la segunda cara de la moneda en este mundo de crimen y éxito, quería ver cómo representaban la idea de la tierra de las oportunidades en Liberty City, y quería conocer a fondo a los que son para muchos, el mejor protagonista y antagonista de no solo la saga, sino de los videojuegos en general. GTA 4 tiene una introducción que desde el primer momento me atrapó, era interesante ver las primeras interacciones de los personajes en las primeras cinemáticas, pues si algo se diferencia de sus antecesores, es que esta introducción presenta diálogos y escenas que se sienten naturales. Con esto no quiero decir que las actuaciones se sienten más reales, sino que las situaciones en las que estos personajes aparecen y los diálogos de los mismos nos plasman esa idea de que Nico solo es un inmigrante entrando a un nuevo país, a un nuevo mundo, ver a Nico hablar sobre la nueva vida que lo espera mientras se prepara para bajar del barco junto a la demás tripulación, ver a Roman recibiéndolo en una actitud alegre y apenas recordando su idioma natal, son cosas que me gustaron ver durante esta introducción, porque como comenté, esto está pegado a la imagen que nos quieren vender de un inmigrante que solo busca vivir junto a su primo en una tierra de éxito. En anteriores entregas las introducciones no tardaban nada en sumergirnos en la vida criminal de los protagonistas, donde solo necesitaban de una sola misión introductoria para meternos en ese mismo mundo, aunque las misiones en sí no eran muy atractivas jugablemente hablando, algo que no está mal, pues sumergirnos en un mundo criminal es la esencia de la saga, pero GTA 4 gira a un ritmo más pausado para introducir su premisa, porque ese es el objetivo de una buena introducción, el presentar a los personajes con los que interactuaremos durante toda la historia, presentar los conflictos que nos obligarán a sumergirnos en el camino de la trama y a su vez le complicará dicho camino a los personajes. En juegos como San Andreas y Liberty City Stories dichos conflictos iniciaban con la idea de poner a la organización criminal a la que pertenecían los protagonistas por encima de todas las demás de la ciudad. Sin embargo, no eran conflictos que se fueron desarrollando con el pasar de los acontecimientos, sino que eran conflictos que su organización ya tenía desde ya hace años, otros problemas que sí se fueron presentando con el pasar del juego en gran parte se sintieron simples y sin representar mucha dificultad, algo que no tiene nada de malo, pero el detalle está en que la historia tendrá que compensar eso, con acciones que le demuestren al espectador el problema que puede suponer dichos conflictos o antagonistas, y de esa manera presentar un conflicto más interesante. En GTA 4 los problemas ya giran en torno a la necesidad de conseguir dinero en una nueva vida para solventar las necesidades económicas que atraviesan ambos personajes, algo similar a lo que vimos en el Vice City Stories, pues en ambos juegos los personajes se sumergen cada vez más en negocios cada vez más ilícitos por un objetivo económico, solo que en el caso de la cuarta entrega el protagonista va entrando en dicho mundo por motivos un poco más personales y en otras ocasiones por no tener mucha elección, pero ya llegaremos a eso. GTA 4 desde las primeras misiones ya nos va mostrando las distintas cosas que podemos realizar en el modo libre como el resto de entregas pasadas, mientras conocemos a varios de los personajes que conforman las misiones principales. Uno de estos es el primo de nuestro protagonista, que orillados por las carencias económicas que este tiene, nos vemos en la obligación de ayudarlo en ello, emprendiendo misiones de taxista para este personaje que a su vez funcionan como un tutorial para algunas de las mecánicas principales del juego. Estas misiones también nos permiten explorar un poco las situaciones en las que este personaje se ve involucrado por sus ya mencionadas carencias económicas, como su ludopatía, su relación con prestamistas mafiosos, y algunos otros personajes de la zona. Explorar estas relaciones con mafiosos en las primeras misiones es algo que me encantó, ya que así se logra una transición no solo interesante, sino que un poco más coherente para llegar a un cierto suceso de la trama, en este caso, una transición que lleva al protagonista a trabajar para Vlad, al ser uno de los prestamistas de Roman.
bajo el argumento de proteger a su primo y ayudarlo con sus deudas. De esta manera logramos hacer que la trama continúe de una manera coherente para pasar de un Nico que solo usaba la violencia cuando se veía obligado a hacerlo, a un Nico que emprende dicha violencia para hacerla parte de su estilo de vida en busca de ganar dinero y satisfacer las necesidades que Vlad le exige bajo amenaza. En juegos anteriores pasar de un personaje a otro era muchísimo más simple, pues se resumían en que el protagonista pasaba de emprender misiones para una cierta persona, después esta le presenta otro contacto con el que más tarde el protagonista pasaría a trabajar bajo la misma técnica. Esto es algo muy simple que ha estado presente desde hace muchas entregas, porque es la estructura que la saga sigue. Habrá quienes vean a estas transiciones como una manera decente de pasar de un personaje a otro, pero bajo a mi criterio hay transiciones que se sienten más flojas que otras, en el sentido de que la transición a veces tiende a resumirse en conocer durante pocos minutos al personaje en cuestión, un personaje que a veces no tiene ninguna relación mencionada con los personajes principales más allá de la primera vez, pero al ver trabajar por primera vez al protagonista es razón suficiente para empezar a iniciar negocios con él. En otros casos el contacto entre estos personajes inicia ya de la nada o bajo argumentos más simples. Sin embargo, otros personajes que por lo menos tienen una relación por las anteriores interacciones o papeles secundarios en la vida personal del prota, pueden repercutir en una transición más coherente o interesante en la historia, al ser personajes que no salen de la nada y que tampoco inician una relación apresurada, por así decirlo. En este caso, vemos a Román como un personaje que tiene problemas serios con prestamistas, llegando a recibir palizas de parte de estos, haciendo que las acciones de Nico se sientan más apegadas a una obligación personal para inclusive la llegada de Vlad, partiendo de taxista a cobrador personal de este último, donde poco a poco vamos viendo su relación con los líderes mafiosos de la zona que más tarde tendrán importancia, hasta su respectiva misión final como personaje, donde tendremos que acabar con él por involucrarse con la novia de nuestro primo, relación que anteriormente nos insinuaron, y es ahí el momento en el que Nico también da a conocer la verdadera razón por la que se encuentra en Liberty City, la ya conocida venganza hacia Darko, objetivo que también se insinuó casi al inicio del juego, y teniendo en cuenta el pasado que Nico atravesó en su juventud, que en un inicio se nos introdujo en la primera misión como un vistazo al oscuro pasado de Nico, que ahora también se ve reflejado en esta otra misión para dar inicio al objetivo de la historia del juego, y este es un concepto muy interesante si lo piensan bien, pues es una búsqueda de venganza motivada por un rencor del pasado. Dicha búsqueda pueda inclusive dar lugar a explorar el pasado del protagonista por estar atado a una búsqueda de hace años, y en consecuencia darle un mayor trasfondo a su objetivo para darle más peso a su misma meta, para no verla como un objetivo más simple, llevando también a tener un posible desenlace más impactante del que uno podría esperar. Sin embargo, la muerte de Vlad trae como consecuencia la captura de nuestros dos personajes principales por parte de los líderes mafiosos con los que Vlad se relacionaba y que sabíamos que tenía relación, dando lugar a una misión donde tanto Nico como Román se ven a punto de palmarla, pero en ese momento el señor Faustin, a sabiendas del escándalo que estos tres provocan, termina por perdonarles la vida en el último segundo al no tener mucha paciencia, algo que el propio Faustin describe como un momento de suerte para nuestro prota, quien pasará a trabajar para la mafia ahora que el anterior ruso que encomendaba estos encargos bajo la mano de Faustin murió por este último, dando, de nuevo, otra transición coherente, pues en esta misión se toma en cuenta la mentalidad agresiva de Faustin para que asesine a su subordinado bajo el argumento de considerarlo un idiota, un temperamento que más tarde se explica mediante el personaje de Dimitri, quien explica su ya mencionado temperamento explosivo como un comportamiento que fue adoptando con el pasar del tiempo hasta perder el juicio. Lo que lo llevó a tener problemas con Dimitri en las decisiones que ambos tomaban, siendo Faustin alguien que mantenía decisiones mucho más arriesgadas y agresivas, mientras que Dimitri mantenía una mentalidad mucho más inteligente y estratégica, siendo estos dos personajes un dúo de líderes bastante opuestos, una dinámica interesante por ser dos mundos chocando y coexistiendo en conflictos en los que sabemos que no van a coincidir como mentes criminales, lo que también hace a esta dinámica perfecta para repercutir en los conflictos internos siguientes, que como ya saben, repercute directamente por las razones ya mencionadas en la personalidad de estos dos personajes. Resulta que Dimitri sabe de un operativo que la policía emprende para encargarse de la mafia ahora teniéndolos en la mira. Faustin cree que se debe a una traición de un socio suyo. Dimitri intenta hacerle entrar en razón el hecho de que está haciendo llamar mucho la atención de las autoridades con los últimos trabajos que Faustin realiza, y que deben de calmar las aguas para evitar un hundimiento mayor, y como era de esperarse, Faustin se niega a hacerle caso
caso a su manera, Dimitri sabe que lo que hace Faustin no solo es un malentendido sino que también es un error bastante grave, pues este socio era el hijo de un poderoso mafioso con el que Dimitri no quería entrar en guerra, por lo que este intenta llegar a un acuerdo con el ya mencionado mafioso para arreglar las cosas, pero Faustin simplemente no pone de su parte. Get the fuck out of my house. Mikhail, get out! Todo lo que menciono son las bases que se construyeron en este camino para culminar en la decisión final de Dimitri, en la que este junto a Nico emprenden el asesinato del señor Faustin, sabiendo que él no es una persona adecuada para el negocio criminal de estos mafiosos, debido a todo el daño que ocasionó. Esto simplemente me encanta, me fascina cómo le dan una razón más natural, interesante, planeada y anticipada a la traición del señor Faustin, pues en anteriores entregas las traiciones, aunque estaban anticipadas y planeadas, las mismas recaían en el mismo argumento de hacerlo por mero beneficio e interés, principalmente por negocios, y en algunos casos por arrogancia, lo cual no es malo, ya que estas mismas traiciones también se anticipan y no pasan solo porque sí, como ya había comentado. Sin embargo, algunas de estas no repercutían en consecuencias y conflictos interesantes, dejando como resultado una subtrama que pudo haber dado más, o que pudo haber tenido una solución mejor a la que se le dio, pues estamos hablando de traiciones que por el simple hecho de ser eso, traiciones, deben de afectar a la parte afectada para que ésta pueda responder en consecuencia y dar como resultado un conflicto más interesante que por lo menos debió de significar algo. En el caso de Vice City Stories y San Andreas, se trataban de traiciones que directamente causaron la enemistad con los antagonistas y dieron pie a demás subtramas que se relacionaron con otros sucesos del juego que también se relacionaban con estos mismos antagonistas de paso, haciendo que estas traiciones no fueran simples subtramas, sino que eran componentes del motor que movía la historia. En The Lost and Them, se ve también una traición ocasionada por algunos roces que se ven entre los personajes y que repercutió en una guerra civil en la banda. La traición que más tarde se daría con Rey Bocchino también repercutió en la muerte del mejor amigo del protagonista y la pérdida de lo que sería una fortuna. La traición de Billy también lo obligaría a acabar con él en la última misión del juego, mientras que la mafia más tarde atacaría el club de los Lost como una segunda respuesta a la traición que recibieron. Johnny sabe que todo está perdido ahora que perdieron a muchos de sus hermanos y su propio club, y todo esto es resultado de dos traiciones, sino que tuvieron consecuencias que desembocaron en los dos antagonistas principales del juego, que terminaron por generar un final decente para el juego en vista de lo que tanto los antagonistas como el protagonista hicieron. Esto es el resultado de trabajar bien una traición, tener no solo bases para justificarla, sino también consecuencias y conflictos reales y esperables de la misma traición. En GTA 4 la traición a Faustin hace que Dimitri se vuelva el cabecilla principal de toda la organización, algo que directamente lo vuelve en una amenaza grande para el protagonista cuando estos entran en conflicto. Muchos suelen atribuirle a Dimitri la idea de que la traición que emprende hacia Faustin y a Nico se debe más que nada a poder, y a una manipulación que este hizo en Nico para llevar a cabo dicha traición, algo erróneo, pues ya mencioné que esto se debe más a mera supervivencia en un contexto en el que Faustin es el culpable de todos los problemas y que no debe seguir operando por lo ya mencionado. Algo que me encanta de esta misión es la cinemática inicial, ya que vemos a un Dimitri serio, como si este no estuviese de acuerdo con lo que va a hacer pese a que es lo único que debe de hacer, poniendo en juicio las únicas dos opciones que tiene. Es uno de mis momentos favoritos de este juego porque vemos un punto de inflexión donde una tercera vía es inexistente, Nico actuando como la luz de esperanza que trata de mantener la idea de hacerlo moralmente correcto hasta el final mediante comentarios como los de escapar, o serle fiel a quienes permanecieron contigo por años, y siendo Dimitri la tela que cubre dicha luz con la oscura realidad, sabiendo que hacer lo correcto no es lo ideal en un mundo criminal donde nadie puede escapar de líos así, y que dentro de lo que cabe, si entras a este mundo, te preparas para las consecuencias. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Bellic, but we cannot change the rules. Consecuencias que Dimitri está dispuesto a aceptar al tratarse de las reglas del mundo en el que se metió, pero que Faustin se niega a seguir y aceptar. Nico sabe que una amistad que duró por años es algo que no debe de perderse, pero también comprende que hay decisiones drásticas que se deben de tomar bajo ciertos contextos. Es un mensaje que me hizo reconocer lo real y oscuro que según muchos era la historia de GTA 4, pues aunque la muerte de Faustin pudo desarrollarse un poquito mejor explorando el pasado de Dimitri y Mikhail más allá de pequeños comentarios que cuentan su estancia en el ejército y la amistad que ambos mantuvieron.
En mi opinión esto hubiese tenido un mayor impacto dentro de la subtrama de Dimitri y Mikhail, porque directamente estamos poniendo en conflicto a lo que se suponía eran dos grandes amigos. Ahora, así como la traición hacia Faustin está planeada y justificada de antemano, la traición de Dimitri a Nico está parcialmente bien hecha, si bien esta peca de no tener mucho tiempo de preparación y anticipación, si cuenta con sus propias bases sólidas y consecuencias. Dimitri para este punto es una persona que desconfía de Nico, poniendo en duda su propio nombre, y posteriormente contándole parte de su propio pasado, demostrando que él sabe quién es y avecinando la traición que se veía venir al inicio, y es ahí donde Rey Bulgarin hace acto de presencia y confronta a nuestro protagonista tachándolo de traidor cuando estos emprendían trabajos juntos. Nico intenta defenderse mencionándole que debido a un inconveniente este se vio obligado a huir de un trabajo suyo aunque eso trajera en consecuencia el malentendido que estamos viendo, pero Bulgarin no le cree y se aferra a la idea de que Nico es un traidor a quien decide matar, desatando un tiroteo en el que estos tres personajes escapan. En el camino Nico menciona que en su pasado este trabajo para Bulgarin en Europa, pero debido a un malentendido entre ambos, Nico se vería obligado a escapar a Liberty City para evitar que este lo matase, dejando a Bulgarin como un próximo enemigo a enfrentar en conjunto con Dimitri, quien ahora enemistado con nuestros protagonistas procede a incendiar tanto el departamento como el negocio de Roman, lo que obliga al dúo a escapar a Wuhan para evitar ser atrapados por los mafiosos. Si tengo que describir a esta misión, creo que una de las palabras que se me viene a la mente sería el hype. Pues aquí es donde nos presentan a Bulgarin como antagonista, haciéndolo ver como un hombre que se relacionaba estrechamente con el oscuro pasado de Nico, un pasado del que este pretendió alejarse por el inmenso poder que este poseía, dejando parado a Bulgarin como un enemigo potencialmente peligroso y en consecuencia como un antagonista de temer, que ahora involucró a Dimitri en su ecuación para enfrentar a Nico, pues ahora con la introducción de un poderoso enemigo en el juego, con una de las mafias más fuertes del distrito en su contra, y la destrucción de todas las propiedades, estaba claro que los primos Bellic tendrían un conflicto muy gordo por detrás, y aunque estos intenten empezar de nuevo en otro distrito, está claro que el problema no desaparecerá, y tarde o temprano tendrán que dar la cara ahora que estos mafiosos los han amenazado de muerte. Es una misión que pone sobre la mesa el regreso de un peligroso capo que Nico prefirió evitar, y aunque sabemos que Nico estaba dispuesto a acabar con ellos ahora que tiene la oportunidad, esta meta tendría que dejarse de lado para evitarse repercusiones siguientes, y así dar inicio al segundo acto de la historia, dejando atrás un conflicto que nosotros como espectadores sabemos que él mismo solo espera el momento oportuno para atacar, pero en sí, ¿qué mejor antagonista para un protagonista como Nico Bellic que el propio Rey Bulgarin? Un mafioso que por el simple hecho de ser un antiguo enemigo de Nico, daba para ser un antagonista que se aprovechase para explorar más del pasado de Bellic, o inclusive hacer un contraste interesante entre ambos personajes por la misma razón, debido a que el conflicto por sí solo ya es muy interesante. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Y aquí es donde todo se va al caño. Todo lo que les comenté sobre la nueva enemistad que anteriormente plantearon y que esperaba llegar para perjudicar a lo que sería el protagonista durante su travesía, ahora pasaría a ser dejado de lado por misiones en los que Nico funciona como sicario para diferentes figuras en la ciudad. Sí, es algo que sabemos que en gran parte tiene sentido porque los personajes tratan de hacer una nueva vida desde cero, por lo que implementar nuevos personajes y nuevas situaciones para explorar el contexto en el que se vive en Liberty City se vuelve interesante. Yo no tengo muchas quejas con eso, pero el problema viene cuando se deja muy de lado los problemas iniciales que con anterioridad se presentaron por los que estamos teniendo, porque a partir de aquí, el juego se centra demasiado en mostrarnos los contextos criminales en los que las organizaciones se involucran en lugar de explorar facetas que de verdad aporten a la trama principal o al personaje en sí. Un usuario hace años me comentó que no era necesario que las subtramas en sí sean importantes en lo que puedan aportar a la trama, sino que bastaba con que sean entretenidas, pero si las subtramas no aportan en nada entonces eso no las volvería relleno.
Pero siendo sincero, no quiero hacer de la vista gorda en una opinión que tengo sobre esta parte del juego, debido a que subtramas como la de los diamantes, la subtrama de Dwayne y Playboy X, y la subtrama de los Pego y Orino, son momentos de la historia que me encantan, y aunque no aporten mucho a la misión principal, que sería la búsqueda del arco, más allá de solo ser puentes conectores para entrelazar los conflictos y hacer que Nico y demás personajes se conecten e indirectamente ocasionar la misión final, tengo que reconocer que por lo menos pueden presentar sucesos interesantes, es decir, Dwayne y Playboy X son personajes paralelos que nos muestran una visión cruda y deprimente de lo que es Liberty City, y si recuerdan, esto es algo que a mí me interesó desde el inicio, ver a Playboy como un engreído que dejó de lado a quien fue como un maestro, quien ahora tendría que vivir como un vago que perdió todo, mientras que los que estaban en su momento al lado suyo solo hacen de la vista gorda mientras vemos como Nico es capaz de apoyarlo por querer verlo bien. Son detalles que nos presentan a un Nico un poco más humano, detalles que nos muestran una faceta más interesante y personal del personaje, que al igual que anteriores misiones servían para explorarlo más a fondo, para mostrar que no es un tipo malo, sino un tipo que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir en un contexto criminal. La subtrama de los diamantes no solo nos juntaba a los tres protagonistas en una lucha por compartir un solo objetivo, sino que funcionaba como un método para explorar aún más los conflictos que atraviesan las organizaciones criminales en la ciudad. Lo mismo con los Pegorino, que emprenden las misiones que Nico realiza en búsqueda de llegar a lo más alto en la ciudad. Pero, ¿de qué sirve presentar conflictos de este calibre presentados en subtramas como la de los diamantes si esto no tiene mucha importancia con los antagonistas principales, protagonistas, o puntos importantes en la historia? Me explico. Si se dan cuenta, la subtrama de los diamantes es una subtrama muy endiosada por juntar a los tres protas principales de Liberty City, y por ser una subtrama que se trabajó muy bien conectando ambos juegos, cuando narrativamente hablando esto no aporta, esta subtrama en sí solo es importante porque son piezas clave que impactan en el final de los DLCs de GTA 4, pero no en el GTA 4 en sí. En GTA 4 Nico sirve como motor indirecto para que esto pase en sus respectivos DLCs, y es la magia de los crossovers de estos tres títulos, pero hablando en puntos únicos de este juego por sí solo, eso no repercute en sí a la trama del mismo, y se siente como un simple trabajo común y corriente dentro del contexto del mismo juego al igual que el resto de demás subtramas, y sí, serán entretenidas e interesantes, pero viéndolo pretenciosamente, esto se vuelve irrelevante, porque como dije, no aporta ni a los antagonistas y ni a los protagonistas. No voy a hacer de la vista gorda y decir que esto no aporta en lo absoluto, porque esto sirve como puentes conectores para entrelazar a lo que sería el protagonista con el segundo antagonista del juego, y a una de las dos personas que éste buscaba, y a ver, cuando esta conexión se vuelve más apegada por un acuerdo o un movimiento entre socios, muy similar o simplemente exacto a como lo estuvimos viendo en anteriores misiones, o anteriores entregas por ejemplo, se siente como si no importase tanto la subtrama que nos llevó a esto, porque da la ilusión de que da igual esa subtrama ya que tarde o temprano llegaríamos a esto, porque así funcionaba tanto en anteriores entregas como en anteriores misiones, pero si me lo preguntan, se siente como si esta subtrama en sí compensase eso de forma ilusoria, como si lo que representase para los tres títulos fuera suficiente para considerar que aporta lo suficiente para llegar a conexiones interesantes y lógicas aquí, cuando esto, repito, solo es un simple trabajo para ambos en un contexto así en un punto en el que solo importa para la trama de los dos títulos por lo que ocasiona ahí, y no en el propio GTA 4, donde dejando de lado el fanservice, se siente como un trabajo más del montón que repito, no aporta para la trama principal del GTA 4, sí, con esto no quiero decir que el fanservice que se trabajó entre los tres títulos es malo, pero quiero que entiendan que el problema viene más con que esta subtrama no repercute en algo relevante para la historia base de GTA 4, porque incluso esto pudo desembocar, de nuevo, el regreso de Ray Bulgarin, quien sabemos que fue el dueño original de los diamantes en este juego, pero en lugar de aprovechar ese argumento para devolver su enemistad con Nico y que éste volviese a involucrarse en su camino, o inclusive hacer una conexión muchísimo más interesante y directa entre el juego base y el de Land of Grey Tony, prefirieron dejarlo como un antagonista súper olvidable que solo hace un último acto de presencia en esta misión, donde tampoco representa ninguna importancia, y no sería hasta la llegada del segundo DLC del juego donde lo volveríamos a ver, dejándolo como un antagonista desperdiciado para lo que significaba para el pasado de Nico en su propio juego.
La subtrama de Dwayne y Playboy, aunque explora la personalidad del protagonista y muestra una visión triste de la ciudad de Liberty City, la misma no representa ninguna relevancia para la historia del título porque estos personajes y su relativa importancia también son dejados de lado. Asimismo, demás personajes como Florian Kravik pudieron ser utilizados para explicar el pasado del protagonista, pero de una manera mucho más personal, al tratarse literalmente del sujeto que estuvo con él en su infancia y estancia en el ejército, pero no dejaron de lado lo que este personaje pudo aportar para un posible desarrollo en el protagonista y lo volvieron en una víctima de Dimitri para, bueno, supongo que lo hicieron para hacernos recordar su presencia, porque la neta para este punto ya me había olvidado de él, aunque su participación aquí también pasa a ser irrelevante en un futuro y sin representar un verdadero reto para el prota. Y ya que estamos, si algo le reconocí en su momento a usuarios como Alejandro Julián y Poppy en los vídeos en los que están viendo en pantalla, fue que el personaje de Dimitri es una porquería como antagonista, un personaje que no hace nada resaltable y sin mucha aparición después del primer acto de la historia, y que no llega a causar el mismo impacto e importancia que anteriores antagonistas, y cuyas acciones se sienten orilladas a querer mantener su presencia más que presentar una amenaza, aunque el juego lo quiera vender así. Por ejemplo, su presencia en las misiones de Florian y el secuestro de Roman nos recalcan la idea de que Nico no se podrá despegar de Dimitri, puesto a que siempre se estarán encontrando los unos a los otros para demostrar que es una amenaza que no puede evitar, algo que en papel se escucha bastante bien, pero que dentro de la práctica las mismas misiones se usan más para rellenar estos tramos de la historia más que aportar a algo, pues cuando se da por terminado las misiones de Florian, Dimitri pasa a ser dejado de lado junto con la amenaza que presentaba para este, y fuera de conocer al personaje de Florian, su impacto en estas misiones no pasan de eso, ya que sus misiones no duran nada, y tampoco tienen consecuencias a futuro en los personajes de Nico y Florian, y en mi opinión deja a esta subtrama como un evento que fácilmente puede modificar a los enemigos secundarios, y en el proceso no afectar en nada a los eventos futuros del juego, porque el mismo impacto futuro que ocasionan estos antagonistas es nulo. Sé que el secuestro de Roman obliga a estos personajes a escapar del distrito de Boham y que esto automáticamente no se vuelve relleno como tal, pero cuando esta consecuencia dentro del juego no se transmite del todo bien, es decir, aunque estos hayan perdido sus propiedades, al poco tiempo no les cuesta seguir adelante y continuar, ya que esto tampoco repercute en algo relevante en la historia del juego por más que la narrativa del mismo te lo diga como tal, como lo fue el piso franco de la segunda isla que se había convertido en una zona peligrosa, que ni siquiera representa un peligro dentro del mundo abierto del mismo juego, al igual que el primer distrito, en el sentido de que no representa una zona con riesgo de muerte como Dimitri y la historia te lo quiere vender. En anteriores entregas las bandas de la ciudad se volvían hostiles en contra del jugador cada que representábamos un peligro para ellas conforme avanzábamos en las misiones, siendo GTA 3 la prueba sólida de esto. Inclusive en GTA 5 esta idea regresó con la banda de The Lost atacando a Trevor cada que este se les acerca, o con el cartel de Martín Madrazo atacando a Trevor y Michael cuando nosotros como jugadores nos acercábamos a los Santos después de la misión Caída Libre. Y esto representa las consecuencias reales de la enemistad entre antagonista y protagonista, porque la misma enemistad se transmite en el mismo modo libre de forma clara y no solo en la historia, pero en GTA 4 nunca pasa eso, a pesar de que sabemos que canónicamente los primeros dos distritos son territorios riesgosos de pisar, sumado a la casi nula aparición del antagonista, lo vuelven en uno bastante desperdiciado dentro de la historia. Después de todo, a Nico parece no importarle el actuar de este personaje en un contexto en el que no se plantea los riesgos que este puede dar después de las misiones en las que este hace presencia, y todo esto solo refuerza mi postura de la poca importancia e impacto en la historia que Dimitri tiene y tuvo para ofrecer después de Russian Revolution. Ahora, me gustaría hacer varias comparativas entre algunos antagonistas de la saga con Dimitri para demostrar mi punto, empezando con la primera antagonista de la saga, Catalina, que pese a ser una villana sin mucha aparición, su actuar está presente y marcado dentro de su organización criminal, pues cada organización para la que Claude trabaja se ve en choque con el cartel colombiano, donde al igual que Dimitri demuestra que su presencia está activa a donde sea que el prota vaya, solo que en GTA 3 esta organización se ve presente en todo momento, en
en casi todas las subtramas presentes, donde también se ve una importancia en la organización. Por ejemplo, el cartel se ve en contra de los Leone, aprovechándose de traidores como Curly Bob para tener una ventaja, explorando mucho la influencia del Spank que constantemente tiene dominio en la ciudad, muy similar a como los rusos van ganando mucho poder e influencia por el tráfico de sustancias, pero la diferencia que radica aquí, es que en GTA 3 el cartel prácticamente demuestra relevancia en sus acciones. Los que generan el argumento de muchas de las misiones, son los que obligan a Donald Lord a tomar acciones en su contra cuando estos intentan perjudicarlo, son parte del elemento que lleva a Donald a ponerlos en contra de la Yakuza en una guerra que el mismo Donald provocó, algo interesante debido a la rivalidad que se presentó con anterioridad entre ambos y que desembocaría en las misiones finales, fueron los causantes de que Ray Machowski tuviera que salir de la ciudad cuando este intentó perjudicarlos, fueron los que ocasionaron la traición de Kim Kurn y Asia Claude, basándose en la alianza que tenían, alianza que también nos mostraron, y fueron los causantes de la muerte de Azuka y el secuestro de María que llevaría a la misión final en base a la guerra que nos introdujeron, y aunque es cierto que muchas de estas acciones tampoco repercutieron en más consecuencias hacia el protagonista, está clarísimo que el cartel colombiano en GTA 3 tiene mucha más relevancia e influencia en las misiones y el contexto criminal del juego que la mafia rusa. Tenpenny y Dimitri son uno de los elementos más debatidos en la saga cuando se habla de quién de los dos tuvo una figura antagónica mucho mayor, y aunque haya raza que no lo quiera admitir, Frank Tenpenny fue un antagonista muchísimo mejor trabajado que Dimitri, pues el control que ejercía en Carl ya lo ponía como un enemigo intocable al que debía obedecer quisiese o no, fue quien puso a sus mejores amigos en su contra, generando en consecuencia la enemistad que más tarde veríamos con el Loco Syndicate por ser una organización que estaba asociada a Smokey Rider, que como dije, empezó por el actuar en Tenpenny, lo que también llevó indirectamente al regreso de CJ cuando mataron a su madre. El enterarse de esto también provocó la captura de Sweet y la caída de la banda, lo que exiliaría al protagonista de la ciudad al campo, donde se mantendrá sumiso a las órdenes del Crash. Dichas órdenes lo llevarían a conseguir el dinero de Crude para que Tenpenny pudiese hacer uso de su mercancía en misiones posteriores, que sí, no, será una consecuencia negativa para el personaje, pero que el mismo argumento de la orden de Tenpenny desembocaría en las misiones del campo para que CJ consiguiese el dinero que se le pide, haciendo las misiones de Catalina y las carreras, algo relevante para el transcurso de la historia, debido a que esto llevaría a las misiones de Wozy y el taller mecánico de San Fierro, y como dije, aunque esto no representa algo negativo para el protagonista en el actuar de Tenpenny, si habla bien del uso que se le dio a este personaje en su historia para que en base a sus acciones diera como consecuencia todo lo mencionado al tener consecuencias reales en sus actos, y por ende, una debida importancia en este punto de la campaña. En GTA 4 al carecer de un argumento directo que ligue al antagonista con las demás conexiones entre personajes, hace sentir que este personaje en cuestión no representa un pilar grande para las conexiones que veremos. Sí, sé que gracias a él se dio el exilio a la segunda isla y de paso las demás conexiones con personajes cuando Nico buscaba dinero para recuperarse, y tal parece que ambos momentos se hacen un tanto similares para dar estas conexiones, pero el actuar de Tenpenny en el campo se siente más directo al tratarse de una orden que CJ no puede evitar y cuyas transiciones que se usan para llegar de un punto a otro no se sienten tan alejadas, y por ende son más digeribles, y al tratarse de una amenaza en sí en el caso de Dimitri, amenaza que el prota pretendía ignorar solo para dejar de lado todo, no se puede dejar en espera este suceso al tratarse de algo cuyo tiempo de espera puede perjudicar al ritmo de aparición del personaje, y al no partir de un encargo como el de Tenpenny, no puede dividirse por sí solo en demás elementos por los cuales depender para que haya razón alguna de posponerse mientras estos elementos mencionados aporten indirectamente a lo establecido, por lo que las misiones que pausan este conflicto, aunque entretenidas e interesantes, perjudican el avance del problema debido a que lo opacan quitándole relevancia para que no se pueda digerir. Son prácticamente más de 2 subtramas las que dividen a Romano Socorro con Hostile Negotiation, la subtrama de Manny, la subtrama de Elizabeth, la subtrama de los MacReady, la subtrama de Francis, la subtrama de Playboy y Dwayne, y como la misión de Dimitri se desencadena por medio de una llamada que puede ser postergada conforme se hagan más seguido las misiones o por mera hueva del jugador, la misión en cuestión se puede extender hasta la subtrama
trama de ULP y Rainbow Chino, dando en consecuencia un mínimo de 5 subtramas que debemos atravesar para llegar a esta misión o un máximo de 7, por no decir que incluso podría apostar por la posibilidad de que se puede extender más, siendo esto una transición que puede volver a Dimitri en un personaje que pase de lado por una misión tardada, que para cuando se llega a esto, lo mínimo que uno puede esperarse es que el actuar de Dimitri se pueda extender o como mínimo pueda desembocar en algo bueno, pero como vengo repitiendo, por más que la historia nos ponga a Dimitri como una amenaza fuerte, al juego le interesa más contar el contexto criminal de demás personajes secundarios de los cuales solo 2 de ellos realmente desembocarán en cosas relevantes para el futuro de la campaña, y de resto solo servirá como puentes conectores para llegar a estos personajes mientras que sus misiones posteriores ya no serán relevantes para el transcurso del juego. Y aquí quiero dejar algo bien en claro, el argumento que más veo para catalogar a Dimitri como el mejor villano de la saga, es el ser un personaje odioso por todo el mal que ocasiona en conjunto con su actitud manipuladora y egocéntrica, y tengo que decir que esto no es un punto muy válido para calificar a un buen antagonista. Un antagonista debe representar un peligro verdadero para los personajes, para ello nunca debe ser dejado de lado y al mismo tiempo sus acciones deben dejar una huella marcada que debe de impactar. Si esto es dejado de lado o no tiene el suficiente impacto como para ser relevante, entonces el antagonista no representa el suficiente peligro que se supone debe ser. El odio que el público le tiene al enemigo en conjunto con demás emociones son puntos muy subjetivos que en sí no aportan mucho a una figura antagónica o algún otro personaje. Si bien es cierto, estos factores son importantes para representar y transmitir la personalidad de un determinado personaje, mayormente jugando con el sentimiento de empatía por ejemplo, eso va ligado a la descripción y caracterización del mismo personaje, para dejar en claro su forma de ser y su forma de actuar, y dependiendo del rumbo que dé la historia, el mismo puede actuar acorde a la mentalidad que se le dé, pero solo funciona como las bases de lo que serían sus acciones, motivaciones y forma de ser, y ya dependerá del rumbo que tome la misma historia para ver si estos personajes funcionan coherentemente e interesantemente dentro de lo que quieren contar, y para determinar si un personaje es bueno o malo, tenemos que analizar el cómo aportan a la trama, y cómo la trama trabaja con ellos para hacer que ese aporte pueda ser válido y se pueda tomar por lo que es o lo que quiere transmitir. Y cuando hablamos de antagonistas, estos deben de representar una rivalidad con el protagonista de forma interesante para dejar en claro el reto que representa para su historia, al ser literalmente el principal problema para el protagonista y demás personajes, y al seguir siendo un personaje en sí, este se debe regir bajo las mismas reglas anteriormente mencionadas, y Dimitri es un personaje que después de los únicos 2 arcos en los que lo vemos ya no vuelve a representar una amenaza e inclusive sus acciones ahí no llevan a nada tan relevante, como si quisiesen hacernos creer el peligro que supone el antagonista en todos los lugares en los que nos encontramos, cuando este peligro pasa a dejar de ser de lado muy rápido, porque a la historia le interesa más los conflictos que demás organizaciones realizan que presentar una verdadera enemistad con el antagonista principal, siendo que estas cosas son las que realmente permiten que la trama avance cuando el propio antagonista también tiene que tomar este papel o carecerá de importancia. Realmente no entiendo por qué hay gente que considera que este personaje es uno de los mejores antagonistas cuando sus acciones no causan ninguna relevancia y casi no aparece. Y me van a perdonar por lo que les voy a decir, pero para mí, Rey Bulgarin realizó un papel antagónico muchísimo mejor en The Ballad of Gay Tony que el propio Dimitri en GTA 4, pese a que fue un personaje que también pudo dar un mayor desempeño al que se le dio, pues, este planteó en Luis un duelo personal consigo mismo, al actuar como un alter ego de Tony, es decir, los diálogos donde Bulgarin intenta convencer a Luis de trabajar para él dejando a Tony de lado en un momento en el que este le puede otorgar mejores oportunidades de triunfo que Tony, al ser un hombre de negocios idéntico pero paralelo y con mucho más influencia para incitarlo a aceptarlo, y a su vez, mostrar el dúo entre Tony y Luis en el que este último permanece con él por ser un mentor al que no abandonaría por lo que vivieron juntos, pero que debido a los problemas por los que este pasa con sus deudas, dejaría la puerta libre para que personas como Bulgarin intentasen separarlos. El personaje de Bulgarin se trabajó de esta manera para servir como un elemento en el debate interno de Luis en base a lo que se planteó con Tony y el protagonista, y aquí no termina la cosa, pues al ser Bulgarin el dueño principal de los diamantes, y al ser esto lo que ocasionó el principal problema con Bulgarin y demás organizaciones, permite que esta idea sirva para iniciar el conflicto entre ambos personajes y el mismo Rey sea como un factor de relativa importancia para este momento. Ahora, este conflicto no puede detenerse por otros motivos que ya veremos más adelante.
adelante, pudiendo así mantener la enemistad. Hay gente que comenta que el peligro que este personaje representaba en GTA 4 ahora había sido perdido en este DLC, y aunque es cierto que el personaje pudo ser una amenaza mucho mayor, dicho nivel de amenaza tampoco lo veo tan suprimido en este juego, pues en la penúltima misión se deja en claro que por todo lo sucedido con los diamantes, donde Bulgarin también tuvo importancia, por ser el dueño de estos, la mafia a la que los personajes principales estaban afiliados estaba dispuesta a darle luz verde a Bulgarin para terminar con el problema de raíz, dando de nuevo más puntos de importancia para la participación de Bulgarin en este juego, teniendo en cuenta que este fue quien también dio origen al conflicto principal con sus diamantes, para ahora querer solucionarlo enviando mafiosos a acabar con Tony y Luis. Sin embargo, antes de esto, tenemos una escena interesante donde vemos a un Luis sumiso a las órdenes de Rocco para matar a Tony por encima de su vida, trayendo de nuevo el conflicto interno del protagonista que anteriormente se nos había introducido en las misiones de Bulgarin, lo que otra vez pone sobre la mesa el rol que tuvo este personaje para dar en consecuencia este pequeño detalle en el prota, además de que esto también pone sobre la mesa la peligrosidad de Bulgarin con el simple hecho de poner a un Luis y Tony en duda y nerviosos ante la situación, y aunque la misión final de este juego termina en parte bien, aunque siempre me ha parecido un final anticlimático teniendo en cuenta el contexto en el que se ambienta el primer tiroteo y con un encuentro final que deja de lado diálogos interesantes que se pudieron haber dado, haciendo que a su vez se sintiese apresurado, algo que desperdicia el encuentro final de la rivalidad entre estos personajes, pero aún así sigue siendo mucho mejor de lo que fue el vende humo de Dimitri, algo irónico teniendo en cuenta que el personaje de Bulgarin es bastante infravalorado por su personalidad payasa en contraposición de lo intimidante que era en su primera aparición, cuando aún con eso, fue un personaje que sí se supo manejar bien como antagonista, porque este no solo tuvo una importancia en la trama que no se dejó de lado, sino que también pudo presentarse como una amenaza que por unos instantes llegó a poner en un detallito que quiero mencionar rápido, es el argumento principal que lleva a Nico a trabajar para el crimen organizado. Estos trabajos no solo son por Darko sino por la necesidad de conseguir dinero, un argumento presente desde el inicio y coherente para ese punto, pero me vas a decir que pasado varias misiones el juego dejó de lado el argumento del dinero para enfocarse enteramente en cumplir como recadero así porque sí. Es básicamente el mismo problema que se ve presente en Red Dead Redemption 2, no importa cuánto dinero tengamos en el modo libre, o si este es conseguido dentro de las mismas misiones principales, porque canónicamente siempre vamos a andar con los bolsillos vacíos, es prácticamente un problema que se jode mucho el argumento de conseguir dinero para salir del mundo criminal, cuando el mismo juego también deja claro que este argumento es descuidado por las mismas misiones que nos pagan lo que a mí me gustase ganar, y que pensándolo un poco, este detalle pudo haberse usado para generar un pequeño problema personal en el personaje, es decir, generar un debate en el que Nico se plantee la idea de dejar de lado el mundo criminal ahora que tiene el poder económico para ya no depender de esto, pero al mismo tiempo, se lo estuviese cuestionando porque permanecer en esto le permitiría encontrar a Darko, algo que daba para dar un desarrollo en el mismo personaje que pudiese avivar el conflicto entre Nico y Darko, pues estaría poniendo su venganza por encima de su seguridad en el mundo criminal, pero en lugar de aprovechar ese pequeño descuido para obtener un beneficio como este, prefirieron solamente darnos una vaga explicación con Nico culpando a Roman de la pérdida de su dinero por las apuestas que Roman hace, y a ver, cuando estas pérdidas realmente no pasan a ser producentes más allá de darnos esta explicación, y no afectan realmente a algo que puede beneficiar, como un desarrollo en Roman para que dejase de hacer esto, o solo perjudicar disminuyendo el dinero del jugador, hace sentir al argumento de Nico como una excusa que perjudica al punto central del argumento del protagonista para seguir con sus crímenes, por ser algo que no se transmite bien. En Vice City Stories el protagonista es consciente de que las acciones que hace se alejan de su misión principal de conseguir dinero para su hermano menor, esto se sabe porque él mismo se expresa de esto, y deja en claro que este desvío no es una contradicción en el personaje porque es algo que este mismo reconoce y expresa. Esta misión también deja en claro que el robo a la mercancía de Jerry será el último encargo para dejar de lado la vida criminal de una vez por todas, pero como sabemos, este robo pasaría a introducir el conflicto con los Méndez y más tarde la
la búsqueda por un comprador dispuesto a aceptar la mercancía y así obtener el dinero para escapar. De esta forma se introducen a los nuevos antagonistas y demás personajes que representarán el puente conector para ser piezas interesantes en el conflicto principal cuando los Méndez se ponen en su contra, y de esta forma permitir que el prota pueda seguir actuando en el mundo criminal cuando esta no es su intención. Y sí, sé que este juego también peca de dejar de lado personajes que solo sirven como puentes conectores, y de presentar subtramas que no aportan mucho, entre otras cosas, pero ¿ven la diferencia? ¿Ven cómo estas misiones se apegan a la noción de ser obligatorias por el contexto de las cosas, que hacerlas por un motivo que incluso perjudica a los personajes y la historia? Literalmente hay un punto en la campaña donde las misiones pagan un mínimo de décimas de miles de dólares, y una misión centrada en el robo de un jodido banco, pero aún así no es suficiente para dejar de lado la vida criminal. Retomando el punto de los antagonistas, ahora le toca el turno a Darko, y bueno, no quiero hablar mucho de esta misión, ya que parte de las virtudes que me encantan de esta misión ya las analicé en un video pasado, y para no hacer el video aún más redundante, solo diré que la escena principal en cuestión está perfectísima conociendo lo que sabemos hasta el momento, los diálogos impactantes, la reflexión final del personaje, y la presentación del propio Darko como alguien que ya está muerto en vida, pues esto hace que el encuentro en sí sea puro cine narrativo. Hablando, y si recuerdan lo que les dije sobre los antagonistas, sabrán que el impacto que estos tienen en su actuar también depende de cómo la historia los tome para transmitir correctamente estas acciones. En este caso, durante toda la cinemática se mantiene un ambiente muy crudo, tanto por la ambientación como el impacto y la forma de hablar de los personajes, inclusive durante los dos trayectos los personajes no paran de hablar sobre lo acontecido, pero ahora con una actitud más agresiva o reflexiva acorde a la situación. Básicamente en la misma misión se muestra emoción dentro de las actitudes de los personajes, en sus palabras y acciones, o en el mismo silencio, detalles que básicamente ponen a estas escenas como elementos que complementan el sentimiento y el objetivo que quieren transmitir, y es un punto bueno que se logró en base al pasado de Nico en conjunto con Darko, y el simple hecho de que este personaje tomase este rol en esta misión, y la misma misión se trabajase de esta manera para darle más peso al sentimiento de la cinemática y los diálogos. Darko no será el antagonista con más presencia en GTA 4, pero el rol que le dieron para dar en consecuencia lo que vemos en esta misión es fenomenal, porque aquí sí se deja en vista el impacto que el personaje ofreció en el protagonista, y no necesariamente en acciones tan negativas como la pérdida de algún ser querido como algunos otros antagonistas hicieron o trataron de hacer. Pero aquí viene lo negativo de nuevo. A ver, un factor que benefició fuertemente a Darko fue el ser un don nadie que nunca representó una amenaza, pero aún con eso, representó un punto fuerte dentro del desarrollo e historia de Bellic, pero el problema está en que es esto mismo lo que perjudica su aparición cuando se presenta. Miren, el hecho de que estemos en búsqueda de alguien cuyo nivel de importancia es nulo, da un encuentro simple, repentino y poco anticipado dentro del juego, algo que bajo mi criterio, lo vuelve en un reencuentro un tanto anticlimático, y casi predecible por lo flojo que fue el trabajo que se hizo para llegar a aquí, porque se siente como si se estuviese haciendo un trabajo más del montón. Realmente no se puede destacar las misiones que nos llevan a esto porque simplemente se siente como si fuésemos un recadero o un simple peón del tablero como en anteriores misiones. Es por ello que al igual que en el caso de la subtrama de los diamantes, no puedo bancar a estas misiones porque más allá de lo obvio, no aportan en nada, solo aporta al contexto que se atraviesa en Liberty City bajo los ojos del protagonista, y ya, de lo cual ya es redundante teniendo en cuenta que la gran mayoría de subtramas están igual. Con esto no quiero decir que Tat Special Someone es una mala misión, simplemente digo que el camino que se tuvo que atravesar para llegar a dicha misión me parece bastante flojo porque se siente simple, sin ser muy diferente al resto de misiones, al mismo tiempo que no aportan en nada relevante más allá de lo que ya sabemos, pero que pese a dicho camino, el encuentro final me parece sublime, y de paso complementa un poco al personaje de Nico durante la decisión de sus últimas misiones, pero otro punto que a mí me hubiese gustado que tocaran, fuera que profundizaran
todavía más en el protagonista ahora pasado este proceso, y no pasar así como hacía las últimas misiones, porque da la ilusión de que el desarrollo daba para abarcar más en el personaje, su pasado, y así contrastar estos dos puntos con las últimas misiones en lugar de dar una pequeña respuesta casi al final de la propia misión dependiendo de lo que eligiésemos, haciendo uso de personajes como Kate, Karen, Roman y Florian por ejemplo, pues el desarrollo se siente apresurado al limitarse a una sola misión. Quiero pensar que esto fue puesto así para darle un toque a las decisiones del final venganza y el final dinero al ser decisiones basadas en la elección del jugador al igual que el perdonar o matar a Darko, logrando así una decisión acorde a lo anteriormente mostrado, es decir, un final para un Nico cuyo desarrollo se vio concluido, y otro final para el Nico cuyo desarrollo está todavía un poco más suelto a la ambigüedad, es decir, uno para cada uno, pero si este es el caso, ¿no sería algo contraproducente? Es decir, al dejar estos finales como una decisión del jugador no podría desordenarse este orden, y de paso joder en consecuencia lo establecido con el desarrollo de Bellic. Prácticamente se puede hacer, de esta manera pasamos de un Nico con un desarrollo preestablecido sobre un concepto ya alejado a la venganza, pero ahora tomando la decisión de acabar con Dimitri pese a su desarrollo mencionado, y en consecuencia contradiciendo lo que se estableció con él, al ser algo que se puede hacer, sé que muchos tendrán la idea de que aún con esto, la decisión tiene sus razones para darse, al ser Dimitri un enemigo potencialmente peligroso para un futuro, y yo les digo, que una justificación no salva una incoherencia en la narrativa, porque si se establece algo, esto se tiene que respetar, de lo contrario se descuida, se deja de lado, y resta mérito a lo que se consiguió anteriormente. La única forma en la que un personaje realmente se puede contradecir, es cuando la decisión que lo lleva a ello se desarrolla, más no se muestra y presenta en el caso de GTA 4, se tiene que ver cómo influye en el personaje, cómo afecta a este y su entorno, cómo importa en base a la misma premisa que el anterior punto, cómo se contrasta con lo establecido anteriormente, cómo pone al personaje a dudar, y reflexionar de ello, porque mostrar esto hace que el tomar esta decisión sea coherente con el personaje, se hace digerible al verlo, al comprenderlo al 100%, permite ver con claridad sus razones del porqué, al mismo tiempo que la decisión no se hace ni se siente apresurada. Dejando de lado esto, y hablando de una vez de los finales, yendo al grano, ambos finales me parecen malos. Dimitri vuelve a hacer presencia como un enemigo al que enfrentar ahora que tenemos una oportunidad para que no nos vuelva a joder, y al chile esta misión tampoco representa ni de lejos lo peligroso que es un antagonista final como lo fue el caso de Big Smoke por ejemplo, donde ahí veíamos un edificio repleto de todas las bandas que Smoke controla, y no limitándose a las que estuvieron presentes en Los Santos, veíamos como la jodida SWAT entraba para acabar con ellos, estábamos dentro de un edificio que no se limitaba a pocos pisos, veíamos como el palacio era usado para la fabricación de todo el cargamento de Smoke, y teníamos un jodido final boss que si duraba lo que tenía que durar. En GTA Advance teníamos que atacar a lo que describían como una fortaleza impenetrable para acabar con numerosos enemigos, mientras que el enfrentamiento con King Courtney tendía a variar con varias armas de alto calibre que este llega a usar conforme se va haciendo progreso en el enfrentamiento, hasta tener que escapar de la zona al Mike, estar siendo perseguido por el jodido ejército. En GTA Online la misión final del Doomsday Heist consiste en entrar a una jodida base secreta del gobierno para acabar con una jodida inteligencia artificial que tiene bajo su mando un ejército de androides asesinos futuristas. La razón del por qué recalco el diseño de estas misiones se debe a que el hecho de desarrollarlas de esta manera ya demuestra lo peligroso que es el antagonista, y da un espectáculo para prender un jodido cigarro, lo que vuelve a este último encuentro como algo épico, como un verdadero clímax. En el caso de Dimitri, la misión en sí no destaca mucho, prácticamente es un tiroteo en un barco, el lugar en el que todo comenzó, un detalle que me gusta, pero fuera de ello, no se puede rescatar más. Literalmente el enfrentamiento con Dimitri hace canon el meme de pendejo no dura nada, los diálogos no dicen nada interesante, salvo la anticipación de la represalia de Pegorino, y poco más, no hay persecuciones épicas, no hay cinemáticas épicas, no hay algo resaltable. Y díganme lo que quieran, pero para este momento, Pegorino ya era mucho mejor antagonista que Dimitri, porque es un personaje que directamente no se pierde, no se desvía en su actuar, porque no lo opacan como si lo hicieron con Dimitri durante sus acciones, casi todas sus misiones se enfocaban en mostrar cómo la comisión de Liberty City no los tomaba en serio, en cómo este buscaba cualquier costo para entrar, y cómo esta desesperación lo llevó a hacer el trato con Dimitri obligando a Nico a hacer lo mismo sin importarle lo que este opinase, al igual que Dimitri, Pegorino tiene
tiene las bases necesarias para ponerse en contra de Nico. Dichas bases, al igual que Dimitri, también se fueron trabajando con el transcurso de sus misiones, por lo que su enemistad no se vuelve apresurada, pero sí su desenlace, pues de una misión para otra este personaje pasa a ser finiquitado, pero al ser un desenlace que pasa de un momento para otro impide que su presencia y ritmo de aparición se vea opacado como si lo fue en el caso de Dimitri, pues esto fue lo que perjudicó a Dimitri en su participación, lo que lo dejó como un enemigo metido muy de la nada y casi a la fuerza para este punto de la historia. Y sí, este personaje tenía que sucumbir sí o sí, al ser el único antagonista que quedaba presente para este momento, pero eso no quita la forma en la que este personaje se volvió a introducir. En GTA V, aunque los antagonistas sean una caca, sus presencias estaban presentes desde pocas misiones anteriores para presentar el desenlace y amenaza final de una manera mucho más digerible por el hecho de que sus últimas apariciones antes del final no están tan alejadas y su actuar para desembocar en la enemistad tampoco lo está. En Red Dead Redemption 2 el desenlace final entre los antagonistas se va desarrollando con las decisiones que Dutch va tomando, mientras vemos como estas decisiones no van a salir bien mediante personajes como John y Arthur, quienes se vuelven escépticos ante la situación, lo que incrementa en gran medida los acontecimientos de la misión Redención, pese a que en esta misión se introducen a los Pinkerton de la misma manera que Dimitri, es decir, de la nada, pero debido a lo que ya nos habían planteado con anterioridad, este detalle no sería una metida de pata, sino un remate eficaz porque la trama jugó de una forma interesante con anterioridad para dar en consecuencia estos acontecimientos que ya se veían venir por anteriores indicios que apuntaban a que no todo saldría bien, dando como resultado un momento perfecto para introducir de nuevo a los Pinkerton, pese a ser una introducción sorpresiva. Al GTA 4 carecer de estas cosas, Dimitri no puede tener una aparición y desenlace fluido trabajado de forma coherente, al mismo tiempo que no es tan siquiera un personaje tan relevante e impactante como ya había dicho, mientras que Pegorino tampoco tiene tanta relevancia como para ser un villano memorable, tiene una motivación y trabajo bueno, y aunque pudo dar más, él mismo tuvo un desenlace un poquito mejor que el de Dimitri por tener un timing más conciso y digerible para dar un final bueno. Sin embargo, tampoco es para exagerar, no malinterpreten eso, después de todo Pegorino no fue ni un villano intimidante, ni uno que tuvo mucha relevancia, a excepción de ser un pilar para desembocar el final y causar la muerte de Kate, lo cual también es contraproducente porque el juego no transmite correctamente el deseo de venganza de Nico en esta acción por la ausencia que tiene este personaje, y el simple hecho de no ser un personaje explorado lo pone como uno bastante irrelevante, y en consecuencia pone al final venganza de GTA 4 como uno mal trabajado por no trabajar correctamente esta relación entre personajes para dejar en claro el sentimiento que Nico presenta hacia Kate y su sentimiento de venganza para esta misión. Y si se dan cuenta, el hecho de que Nico termine su historia bajo una venganza, cuando se supone que es algo que no estaría acorde con él por lo que vimos en la misión anterior, hace que el desenlace de los acontecimientos contradiga lo construido con el personaje de Nico. Tal vez eso sea un indicio que nos indica que la opción correcta en esta misión sea el matar a Darko, pues al final de esta misión da vía libre a la ambigüedad en el desarrollo del personaje, y de paso hace un poco coherente el que Nico tome esta decisión, pero aquí el detalle, que Rockstar haya decidido hacer así esta misión automáticamente le perjudica el desarrollo a Bellic, ya que nosotros no podemos establecer un canon fijo para arreglar estas cosas, son las mismas misiones que Rockstar hizo las que establecen por completo estos errores, por lo que si Rockstar se hubiese esforzado en trabajar más el desarrollo de Nico, o en desarrollar los puntos que lo ponen a decidir entre el final dinero y el final venganza, pero dejando en claro aún más la ambigüedad de las mismas decisiones en el personaje, para tener un camino coherente para cualquiera de las dos decisiones que el jugador y por ende Nico tomase, independientemente de la decisión que se hubiese tomado en Tate Special Someone, pues ser misiones que pasen seguido una de otra le quita mérito y trabajo que pudo aprovecharse para desarrollar o contar sucesos interesantes que arreglasen este detalle. Dejando de lado el desarrollo de la relación entre Nico y Kate para su última llamada en el final dinero, tengo que decir que esta misión no está tan mal. Sí, el antagonista no está muy bien trabajado por todo lo que estuve comentando, pero aquí Dimitri sí demuestra una importancia en su actuar, no solo por ser quien genera el final del juego, sino porque su impacto con la muerte de Roman es mucho más fuerte que el de Pegorino, porque su relación con el protagonista es un trabajo que ya habíamos visto desarrollarse en anteriores misiones, y aquí sí se logra una relación más fuerte como para comprender el sentimiento que Nico atraviesa, y se siente más impactante este sentimiento cuando vemos varios diálogos que hacen referencia a esto, la puesta en escena, la estatua de la felicidad, y el sentimiento que se maneja en toda la misión.
Sé que hay mucha gente que ve a Dimitri como el mejor antagonista por este final, y aunque entiendo el punto del por qué lo dicen, realmente no creo que sea suficiente para considerarlo de los mejores debido a lo que ya fui comentando a lo largo del video, porque basándonos en eso, a Dimitri lo veo como alguien que se las quiere dar de pretencioso cuando no está ni cerca de serlo, y no es sino hasta sus últimas 3 misiones que ya adopta un papel interesante, pero al tratarse de un corto periodo de tiempo, a comparación de lo que dura este juego, y el lapso de tiempo que vemos aquí, y entre su último momento de aparición, me hace sentir que Dimitri se mete muy a la fuerza, aunque desde el inicio sabemos que así iba a terminar todo. Me recuerda mucho a lo que se vio con Massimo Torini en Liberty City Stories, aunque sabemos que es coherente que sea el villano final teniendo en cuenta que es el único jefe mafioso que hemos visto y que estaba relacionado con varios sucesos en contra de las mafias de Liberty City. La trama en sí no aprovechó muchos de estos detalles para dar a entender y transmitir un gramo de más seriedad y peligrosidad en sus actos, lo que hace difícil considerar sus aportaciones como antagonista y de paso impide poder tomar en serio a este personaje. Lo siento banda, pero por todo lo ya comentado, Dimitri todavía no me sigue convenciendo a pesar de dar un desenlace interesante, pues lo que es la misión final en sí, me parece que está un poco desaprovechado en su diseño porque tampoco siento que represente la misma peligrosidad del antagonista como ya había comentado en el final Venganza, ya que ambas no se diferencian entre sí, prácticamente son la misma cosa aunque cambiando unos detalles por otros, pero en sí, se sienten igual. Lo que sí podría rescatar sería la persecución en lancha por tener un cambio más interesante que su contraparte, teniendo en cuenta que hay que seguir un helicóptero que nos lanza cohetes mientras el clima se va oscureciendo de a poco, la persecución en helicóptero con Jacob que dura un poco más, y el tiroteo final con la mafia que, bueno, aunque sí es un añadido bueno al ser un enfrentamiento directo con varios de sus esbirros, el enfrentamiento aparte de serle fiel al meme de su jefe, carece de dificultad y de número de enemigos, que no negaré que supera en medida lo que se vio en el final Venganza, pero comparándola con demás misiones de la saga, esta no representa del todo bien la peligrosidad de un antagonista. Son pocos los enemigos que están bajo el mando de Dimitri en este momento, el enfrentamiento se da en una zona que tampoco representa algo imponente para el personaje, en la opción Venganza por lo menos era algo coherente que se desarrollase en un casino abandonado teniendo en cuenta que Pegorino ya no era nada para este punto, por lo que tampoco representaba algo intimidante como para que tuviese en su mano algo con que hacerle frente a Nico, pero en el final dinero literalmente nos dijeron que Dimitri era el rey de la ciudad, y esconderse aquí no es coherente con esta idea. Sé que en esta misión también se dice que Dimitri le temía a Nico por lo que es coherente que se esconda en un sitio no muy concurrido, pero me vas a decir que no tiene en su mano a muchísimos más peones con los que enfrentarse para por lo menos compensar esto. Sé que no he tratado a este juego de la forma en la que muchos están acostumbrados a ver y consumir, y que muy probablemente varios de los puntos presentes aquí me los vayan a refutar en los comentarios, y también estoy consciente que no soy un crítico de videojuegos que tiende a hablar de estas cosas, sino más bien un simple fanático de la saga que solo opina sobre un videojuego como muchos otros, pero aún así, solo quería dar una opinión sobre lo que es para mí, uno de los videojuegos más sobrevalorados por su propia comunidad, pero como se suele decir, que alguien idolatre o odia a un producto no significa que no se le pueda hacer una crítica u opinión que pueda estar en contra de la visión original, porque este ya era un video que yo ya estaba dispuesto a hacer desde el primer día que jugué GTA 4, y aclaro también que algo que esté infravalorado o sobrevalorado no significa que ese producto sea bueno o malo, simplemente es lo que las propias palabras dicen, pero eso tampoco dice que sea mala o buena idea consumirlo, debido a que todos vamos a tener una experiencia y opinión distinta al resto. En mi caso, aunque la historia no fue muy de mi agrado, algunos otros detalles como la calidad gráfica y nostálgica, las mecánicas realistas que vuelven las misiones entretenidas, y las mismas misiones que se complementan con las mecánicas realistas, fueron un deleite que me llegó a entretener por meses en su momento, porque esa fue mi experiencia, esa fue la forma en la que este juego me entretuvo. GTA 4 no me parece el peor GTA, porque no lo es, solo lo veo como un juego muy pretencioso y sobrevalorado por su historia, pero no por eso es malo, simplemente tiene un punto muy sobrevalorado, y siendo sincero, me molesta mucho que a este juego lo consideren muy infravalorado por su propia comunidad, cuando a este punto me parece todo lo contrario, debido a que el juego es muy apreciado por la misma comunidad.
Mucha gente no para de hablar de lo bueno que es la historia, el antagonista, el protagonista, y demás personajes interesantes, pero nunca hablan de cosas como el contexto criminal que tanto caracteriza a la saga, de inclusive la verdadera variedad de contenido que este juego tiene. Alegan que no se compara con Sandy Areas y demás títulos en este punto, pero su historia compensa eso, cuando la realidad es todo lo contrario. Hablan de lo oscuro y serio que es el juego con varios puntos interesantes que presenta el juego, pero casi nadie habla de la esencia de la saga, porque para mí, lo que caracteriza a GTA 4 y en lo que más destaca, no es solo en esos momentos oscuros y serios que mencionan, sino en ser un verdadero GTA. ¿Nunca se han preguntado cuál es la esencia de la saga más allá de ser un mundo abierto y robar autos? Pues para mí, es y será el concepto criminal que la saga maneja. ¿Recuerdan cuando les dije que la historia se centraba en presentar los contextos criminales que atraviesan demás personajes secundarios y donde no éramos nada más que un simple recadero? Pues esto es a lo que me refiero, conocer la historia detrás de estos criminales, el cómo se relacionan con demás organizaciones, cómo exploran y se van complementando no solo con la historia principal, sino también yendo de la mano en demás entregas, aunque sea por medio de detallitos menores como las páginas web de los juegos. Estos sí son detalles dentro del lore de la saga. Es increíble como mucha gente pasa por alto estos factores que enriquecen el juego de GTA 4 y que aportan fuertemente a lo que quiere contar dentro de una saga criminal como lo es GTA. Porque estos son detalles que han estado presentes desde GTA 3, contar este contexto criminal en Liberty City mediante los ojos de un protagonista que solo es un simple espectador dentro de este mundo, mientras que posteriores entregas pasan a explorar de nuevo este mundo con secuelas o precuelas. Por esto los GTA tienden a desviarse en personajes que a veces no aportan mucho, porque estos enriquecen el lore criminal de la saga. Y considero que fui alguien malo por juzgar a GTA 4 como un pésimo juego la primera vez que lo probé, pues no veía todos los detalles que realmente complementaban a este juego, pero ahora puedo opinar con seguridad que a pesar de que GTA 4 no es la mejor historia de la saga, sí es un verdadero GTA, que merece ser más valorado por lo que tiene para ofrecer y sobre todo por lo que aporta a la saga con su nuevo mundo criminal, que más tarde sería más explorado por posteriores entregas, y que lo recomiendo a todo aquel que sea fan de esta increíble saga, y aunque no tenga una historia tan bien desarrollada, igual lo recomiendo por esta razón, pues a este punto es un poco difícil no tener en cuenta la opinión ajena de demás gente a la hora de recomendar algo que uno sabe que le puede apasionar a otro.